Si el gas se extiende de manera que el pistón avanza 8 centímetros, o sea que este pistón va a correrse, ¿no? 8 centímetros. Y además hay un ventilador, ¿no? Y ese ventilador dice que proporciona un trabajo de 0,8 kJ. Ya está. Encuentra el trabajo neto, te dice. Te dice que la presión es 10 a la quinta pascales. ¿Ya cómo hago? Mira. Entonces, primero, este pistón se va a mover, ¿sí? Entonces ahí está, mira, de lo que estaba acá, inicialmente, el pistón se va a mover. Bueno, una altura h, ¿no? Igualito que la anterior, ¿sí? Y acá va a haber una variación de volumen. Pero, además, acá en el anterior problema, simplemente el gas lo levantaba el pistón, ¿no? Pero acá va a haber un ventilador. Todos conocen un ventilador, ¿no? Y ese ventilador dice que proporciona un trabajo de 0,8 kJ. ¿Ya? El trabajo del ventilador. Ahora, acá, cuando ya hay algo más, tienes que aprender la primera ley. O sea, para el trabajo y para el calor. ¿Qué dice la primera ley? Mira, que si tienes acá un sistema, ¿sí? Acá puede haber un trabajo realizado sobre el sistema o un trabajo realizado por el sistema, ¿ya? Sobre, este es un sobre, o este es por el sistema. O esto es sobre el sistema. Ahora, cuando sea un trabajo realizado sobre el sistema, vas a decir que es un trabajo positivo, ¿ya? Y cuando es, no, más bien al revés, es un trabajo negativo. Y cuando es un trabajo realizado por el sistema, es un trabajo positivo. ¿Listo? Y lo contrario se cumple para el trabajo, para el calor, ¿ya? Puede haber un calor sobre el sistema o un calor realizado por el sistema. Entonces, si es un calor sobre el sistema, vamos a decir que es un calor positivo. Y si es un calor realizado por el sistema, así que es un calor negativo, ¿ya? Y esos signos tienes que considerar. En este caso, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esos signos? Mira, ¿qué pasa? Que el ventilador realiza un trabajo que dice de 0,8 kJ. Entonces, este es un trabajo externo, o sea, es un trabajo realizado sobre el sistema, eso se refiere sobre, ¿sí? O sea, que no es realizado por el gas, sino, no sé, por la corriente eléctrica, que hay un enchufe. Entonces, ese trabajo realizado por el ventilador va a ser un trabajo negativo, ¿ya? Ese trabajo realizado por el ventilador va a ser un trabajo negativo. Y por eso se le pone menos 0,8 Joule. ¿Listo? Ya está. Luego, ¿qué presión hay acá? A ver, dime, Carol, ¿qué presión hay acá? Es la presión inicial. Pero ¿cómo se llama esa presión? ¿Te acuerdas el anterior problema? ¿Qué presión había acá? La presión. De la atmósfera, del aire. Y era constante, ¿te acuerdas? Entonces, igual Sí, sí. acá es lo mismo. La presión que va a haber acá es la presión de la atmósfera, ¿ya? La presión atmosférica. ¿Y esa presión cómo es? Constante. ¿Y cuánto vale? 10 a la quinta pascales. ¿Está bien hasta ahí? O ya está, listo. Entonces, como es la única presión que va a haber ahí, tú vas a decir que es un proceso isobárico. ¿Qué significa isobárico? A presión constante.
Y si nos piden el trabajo, ya pues el trabajo va a ser presión por variación de volumen. La presión va a ser 10 a la quinta pascales, porque es la atmósfera. ¿Y cómo vamos a hallar la variación del volumen? Otra vez, ¿qué es volumen? Área de la base por la altura, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Lo que les expliqué ahorita con el otro, ¿no? Que este volumen estaba acá, y luego ¿qué ha pasado? Se ha ido para acá. Entonces, esto que ha variado, esto que se ha movido, es la variación del volumen. ¿Y qué es la variación del volumen? Esta altura que va a moverse por este área que ves ahí, ¿no? Entonces va a ser área de la base por altura. ¿Y cuánto es el área de la base? Ahí me dice el problema, solo la unidad está mal. El área de la base es 0,3. Y te dice que avanza 8 centímetros. O sea que este pedacito de acá vale 8 centímetros. No es lo que ha avanzado. ¿De acuerdo? Esto acá mide 8, la altura. Y el área 0,3. Como dijimos ahorita, que el volumen de un cilindro es área por altura, ya pues el área sería 0,3. Está mal esta unidad, ¿ah? No van a copiar esto. Por altura. Multiplicas todo eso y te sale 2400 joules. Ese es el trabajo que ha realizado el gas, ¿ya? Pero el problema me pide calcule el trabajo neto. Entonces, cuando digan algo neto, ¿qué cosa es neto? Es la suma de todos los trabajos. Entonces, el trabajo neto va a ser igual a el trabajo del ventilador más el trabajo del gas. El trabajo del ventilador menos 0,8 y el trabajo del gas 2,4. Entonces, el trabajo neto es 1,6. Ya está. ¿Se entiende hasta ahí o tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, no se olviden, si es un trabajo realizado sobre el sistema, es un trabajo negativo. Por el sistema, positivo. Como el trabajo realizado por el gas es por el sistema, es positivo. Pero como el trabajo del ventilador es un trabajo de afuera, negativo. Y trabajo, ¿qué cosa es? Área por altura y por la presión, ¿no? Área por altura, ¿qué cosa es? El volumen del cilindro. Ya está, muy bien. Esto ya se los voy a pasar ahorita, ¿ya? Para que lo vean. Otro, ¿qué dice? Mira, otro, mira, en un proceso isobárico, otra vez isobárico. Un cilindro contiene 4 moles y su temperatura se incrementa de 27 a 127. Y te pide el trabajo. Entonces, o tú dices trabajo. ¿Qué es trabajo en un proceso isobárico? Es presión por variación de volumen, ¿no? Eso nos está pidiendo el trabajo, que es presión por variación de volumen. Pero el detalle es que no tengo ni la presión ni el volumen, mira, no me da nada. ¿Qué datos me da? A ver, vamos a tomar los datos, ¿ya? Sí. Ya, mira, ¿qué datos me da? Me dice que el cilindro contiene 4 moles. Es el número de moles, 4. Que la temperatura se incrementa, o sea, la temperatura inicial va a ser 27, la final va a ser 127. Y nada más me da. Entonces tengo número de moles 4, tengo temperatura inicial 27, temperatura final 120. ¿Cuánto? Copiado mal, 127, ¿no? Ya está. Entonces, yo digo, la fórmula de trabajo para un proceso isobárico es presión por variación de volumen, pero no tengo ni la presión ni el volumen. Pero ¿se acuerdan que había una ecuación que era pavo-ratón? Esta era la ecuación de los gases, ¿no? La ecuación de los gases es pavo-ratón. Entonces, con esa ecuación pavo-ratón, con esta de acá, ¿yo qué puedo hacer? Puedo convertir. O sea, puedo decir que presión por volumen final es NR por T final y presión por volumen inicial NR por T inicial. Estoy usando la fórmula
de pavo ratón, ¿sí? Listo. Ya está. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. Entonces, esta es la ecuación de pavo ratón, ¿sí? Luego, como ya tengo eso, lo voy a reemplazar en la fórmula de trabajo. ¿Cómo así? Esta es presión por volumen final. Esta es presión por volumen inicial. Entonces, vas a decir que presión por volumen final menos volumen inicial, si sacas factor común NR, va a ser T final menos T inicial. O si quieren lo pueden poner como una fórmula, ¿no? Trabajo es NR, T final menos T inicial. Ya está. ¿Y qué es la T final? La T final me da acá, ¿no? Mira, 127. La T inicial, 27. Y el número de moles, 4. Entonces vas a reemplazar eso. Pero las temperaturas no pueden estar en Celsius, tienen que estar siempre en Kelvin. Entonces, le sumas 273. Te queda 400 Kelvin y 300 Kelvin. No se olviden ya, siempre las temperaturas en Kelvin. ¿Ya? Bueno, es una forma rápida de convertir esto, ¿no? ¿Se acuerdan que la fórmula era C sobre 5 es igual a K menos 273 sobre 5? Bueno, la forma rápida es que tú le sumes 273 y te salen los Kelvin, ¿ya? Y ya está, entonces ya puedes hallar el trabajo. ¿Cómo era el trabajo? nRT. N que es número de moles, 4 moles. R es la constante de los gases, o sea, 8,31. Y la variación de temperatura, que era 400 menos 300. ¿Sí? ¿Qué he hecho? De lo que el trabajo era presión por variación de volumen, lo he convertido a NR por T final menos T inicial. ¿Listo? Ya está. Eso hemos convertido. Ya está. Entonces el trabajo sale 3324 Joule. Y es todo. ¿Ya? Ahí quedó. Otro. A ver, otro problema. Este es un proceso isobárico. Sí, también es isobárico. A ver, léanlo para que les explique. O ya creo que pueden hacerlo. A ver, traten de hacerlo con las fórmulas que les acabo de dar. Acá están las fórmulas. A ver, te pide el desplazamiento, ¿ya? Te da el área, te da la presión y te da el trabajo. El desplazamiento se refiere a la altura, ¿sí? Acá no hay el dibujo. Bueno, ¿qué te está pidiendo? Mira, te está pidiendo lo que hicimos en el primer problema. Esto te está pidiendo. O sea, te da el área, te da la presión y te pide esta altura. O sea, lo que se ha movido el pistón. ¿Sí? Ya está. Tienes todo para hacerlo. Usas la fórmula. A ver, traten de hacerlo, ¿ya? Ahí está. Vale, les doy un ratito para que lo hagan.
¿Listo? A ver, ¿qué hiciste, Carol? Mm, primero saqué los datos, luego estaba viendo con qué fórmula tendría los mismos valores que nos dice el problema para poder hallar. Ya. Y no sé si está bien, pero yo he intentado trabajar con la que dice U es igual a trabajo por lo que sigue, ahorita no me recuerdo, pero y no me ha salido. Puede que me haya equivocado en datos, por eso ¿Cómo fallé. es esa fórmula si ni siquiera sabes qué significa esa cosa al costado? O sea, estaba intentando trabajar con esa, pero no me ha salido No, porque tienes otra que ver lo con la estaba viendo y no sabía cuál podría ir. fórmula que estás usando. Con la que siempre hemos usado, pues solo hemos usado una. Esta. ¿Dónde está la fórmula? La fórmula que solo hemos usado una fórmula hasta ahora. Esta nada más hemos usado. ¿Sí? A ver, usa esa. Presión por variación de volumen. ¿Qué es la variación de volumen? El área por la altura, ¿no? ¿Tienes todo o no? ¿Qué te piden? Te piden esto, el desplazamiento. O sea, te está pidiendo esto. ¿Sí? ¿O no? A ver, dale, ¿cuánto sale? Se los enviaría por WhatsApp. Profesor, no me sale ninguna de las alternativas. Creo que he puesto algún dato mal. No sé. A ver, ¿qué datos has usado? ¿Has usado área? El área lo he utilizado, sí, 0,2. sí, Presión, 200. ya. Y trabajo, Ah, trabajo me había olvidado colocarlo. 10, Ah, ¿no? sí. Y el desplazamiento es la altura, ¿de acuerdo? Y ya está. ¿Cuánto sale eso? A ver. 0,25. Exacto, 0,25. ¿Ya? Listo. Nada más, es la única forma que hemos usado. Área por altura. ¿No te salió? Chuta, no te salió. ¿O sí? Ah, sí, está bien. Ya está. Otro, mira. A ver, vamos a ver si este es... No, este ya es isotérmico. Solo estoy haciendo isobárico. Entonces no se olviden ya. Solamente usar esa fórmula, que es esta. Presión por variación de volumen
que es la variación de volumen es el área por la altura. Ya solamente hasta ahora he usado esa fórmula, nada más. Otra. Ya, mira. Esta, a ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué te dice? Mira. A la presión de una atmósfera, 10⁵ newton por metro cuadrado, y a 100 grados centígrados, 1 gramo de agua ocupa 1 centímetro cúbico. ¿Ya? Y al evaporarse ocupa 1671 centímetros cúbicos. Y te dice ahí el trabajo que desarrolla el gramo de agua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo harías? Mira, tú dices que la presión es una atmósfera. Entonces, como te dice que es a esa presión, tú dices, allá, entonces es una presión constante. Entonces, un proceso isobárico. ¿Ya? Y a la temperatura de 100 grados, la temperatura es 100 grados, ya está. Dice que el agua ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico. Y al evaporarse, ocupa un volumen de 1671 centímetros cúbicos. Y te pide el trabajo. A ver, con estos datos, presión, volumen inicial y volumen final, hay en el trabajo. ¿Qué fórmula vamos a usar? Esta. A ver, traten de hacerlo.
Listo, ¿te salió, Carol? No. Profesor, ¿ese problema también se resuelve con la misma fórmula anterior o viene a ser con otra? Mismo. A ver cómo sale, mira. Lo que te da es la presión, el volumen inicial y el volumen final. Ujú. Primero, este volumen está en centímetros y tú tienes que convertirlo a metros, ¿ya? ¿Cómo se convierte centímetros a metros? Multiplicando por 100. Sí, pero cuando es metros, ya, multiplicarlo por 100. No, al revés, ¿ya? Porque multiplicarlo por 100 sería de metros a centímetros. Ya te explico, mira. Un centímetro, o sea, multiplicar por 100 sería que tienes, digamos, 2 metros y en centímetros sería 2 por 100. Y salen centímetros, pero cuando sean centímetros a metros, ¿qué vas a hacer? Al revés, o sea, vas a dividir entre 100. O si no, vas a multiplicar por 10 a la menos 2, que es lo mismo que dividir entre 100. Y como es al cubo, lo elevas esto al cubo. Es que te queda 1 por 10 a la menos 6, ¿ya? Eso está ahora en metros cúbicos, ¿de acuerdo? En otras palabras, siempre por 10 a la menos 2 para convertir centímetros a metros. Entonces tienes los volúmenes que es 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6. ¿Ya? Ya tienes todo para calcular el trabajo. Entonces el trabajo que hace presión por variación de volumen. Y ya está, reemplazas nomás. La presión es 10 a la quinta pascales, el volumen final menos el volumen inicial. Ya está, operas y te sale 167 joules. Ya, este es 10 a la menos 6. ¿Eh? Ya está, ¿se entiende hasta ahí? Mm, ujú. Este, ese está resolviendo con trabajos igual a la presión del volumen final con el volumen inicial, ¿verdad? Claro, esta fórmula que te dije. Solo he usado esta y esta, que es lo mismo. Presión por variación de volumen. ¿Sí? Sí. Listo, muy bien. Otra. A ver este. Ese lo vamos a hacer conmigo, pero a ver, toma los datos, ¿ya? Para que entiendas mejor. Solo estamos haciendo el proceso isobárico, ¿ya? Faltan 3 procesos. Ya, mira, ¿cómo sería? Tienes datos. ¿Qué datos tienes? Mira, tienes la presión, tienes el número de moles, tienes la variación del volumen y tienes la variación de temperatura. ¿Qué te dice el problema? Te pide que calcules la temperatura final, ¿ya? Entonces, otra vez es un proceso isobárico, ¿no? Presión constante. Y el trabajo es este, ¿no? Presión por volumen final menos volumen inicial. Pero te acuerdas que es un problema ahorita que usaba la ecuación de los gases pavo-ratón. O sea que también puede ser presión por volumen o si no, NR por variación de temperatura. Porque presión por volumen es NRT. ¿Se nota hasta ahí? Entonces yo primero voy a hallar el trabajo
con esta fórmula, ¿sí? A ver, hay el trabajo con esta fórmula. Tienes la presión, tienes la variación de volumen. Entonces el trabajo va a ser igual a la presión, que es 1662, y la variación del volumen, que es, ¿cuánto? 0,4. Y ya está. Ya tienes el trabajo. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? A ver, vamos a ver acá, no me toque. ¿Cuánto está? Ah, no lo han calculado. Ya. A ver, multipliquemos eso. ¿Cuánto sale? Eso sale 664,8. Ya está. Ese es el trabajo. Luego, también vas a usar el trabajo con trabajo, que es igual a NR por T final menos T inicial. ¿Ya? Entonces, que es lo mismo porque presión por volumen es NRT. Y de acá vas a reemplazar, pues, ¿no? Mira, tienes, vamos a dejarlo esta T final menos T inicial todavía como variación de temperatura, ¿de acuerdo? Para que se note. Entonces el trabajo va a ser de 664,8. El número de moles te dice que es 5. R es la constante de los gases. Y esa es una constante, ¿ya? Siempre es 8,31. Y voy a ver de acá la variación en temperatura. ¿Cuánto sale a ver esa variación? Si divides, ¿cuánto te queda? Entonces de acá nos queda que 5 por 8,31, 41,55, ¿ya? Entonces 664,8 va a ser igual a 41,55. Pasa dividiendo y me queda 16. La variación de temperatura es 16. ¿Qué es la variación de temperatura? Bueno, es T final menos T inicial, ¿no? T final no sabes, pero la temperatura inicial es 15. Ya está. Ahora, esto es 16 más 15, 31. Ya está. Es todo. Entonces, eso nos pregunta, ¿ya? Determina la temperatura final, ¿ya? Listo, ¿se entendió hasta ahí? ¿O tienes alguna duda? Está Sí, bien, se ¿no? entendió. La última fórmula, eh, N, ¿qué es N? Que, Moles. allá. R es una constante que siempre va a ser 8,31 y delta de T es la temperatura, la variación de temperatura. ¿Ya? Muy bien. Otro, a ver, vamos a hacer otro. Bien, otro. Ya, yo creo que vamos a hacer otro proceso. ¿Ya? A ver, otro proceso.
Ya, ahora vamos a hacer un proceso isócoro, ¿ya? Ya, ¿qué significa isócoro? Isócoro es un proceso a volumen constante, ¿ya? ¿Y qué significa? Que no va a variar el volumen. Te acuerdas que en todos estos problemas que hemos hecho variaba el volumen. Acá no varía el volumen, ¿ya? Entonces, así sería la gráfica. Mira, como esta es presión-volumen, la presión puede variar, ¿no? Pero ¿qué pasa con el volumen? No varía, ¿sí? El volumen es constante. De acá puedes deducir que el trabajo es cero, ¿ya? Que el calor es igual a la variación de energía interna. ¿Y cómo se ve el calor? Con esta fórmula. Número de moles por calor específico a volumen constante por variación de temperatura, ¿ya? Y la variación de energía interna igual, porque el calor es igual a la variación de energía interna, ¿ya? Ahora, ¿qué ley vas a usar? Presión sobre temperatura es igual a presión sobre temperatura. Como el volumen era constante, ¿te acuerdas que era pavote? Entonces el volumen se ha ido, solo queda presión sobre temperatura y presión sobre temperatura. ¿Listo? Ese es un proceso a volumen constante. A ver, vamos a buscar un ejercicio que sea a volumen constante, ¿ya? Para que lo hagas. No estoy haciendo todavía la guía porque en la guía los ejercicios están todos mezclados, entonces si los hago así mezclados se hace muy pesado el tema, porque es una mezcolanza de fórmulas. Pero así haciendo proceso por proceso se entiende mejor. A ver, ¿hay algún proceso acá? Isotérmico, no, de isócoro. O sea que no hay, claro, es que normalmente no hay este proceso, porque como el volumen es constante y el trabajo es cero, casi no se usa. Sí, ya fue ya, no hay. Ahorita vamos a hacer ya, es que está, pero está mezclado con otros procesos. ¿Ya? ¿Qué más? Otro proceso. El proceso, ya te voy a enseñar los tres que faltan nomás. Como ya más o menos has entendido cómo funciona esto de las fórmulas, te vas a entender los otros procesos. ¿Ya? Mira, hay un proceso isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? Que la temperatura es constante. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo sería su gráfica? Como la temperatura es constante, cambia la presión y también cambia el volumen, ¿no? Y este se llama una isotérmica. Te das cuenta que a menor volumen hay mayor presión y a mayor volumen hay menor presión, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa eso? Mira, es así, pues mira. ¿Qué pasa? A menor volumen, mayor presión. O sea, mira, este es el volumen del gas, ¿sí? Yo para que este volumen se achica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que presionar. Entonces, como estoy ejerciendo mayor presión, hay menor volumen. Pero si no presiono, este gas se va a expandir. Entonces va a haber mayor volumen para menor presión. Mayor presión, menor volumen, ¿no? Más chiquito. Entonces, por eso la gráfica es así, ¿sí? Así tiene que una isoterma. ¿Qué fórmulas? El calor es igual al trabajo y la variación de energía interna es cero. ¿Qué era cero en el anterior proceso? En el anterior proceso el trabajo era cero en el proceso a volumen constante. ¿Qué es cero acá? La variación de energía interna, ¿ya? ¿Y cómo sería el calor o el trabajo? Sería con estas fórmulas, ¿ya? Presión por volumen por logaritmo natural. Esta casi no se usa. Volumen final de volumen inicial. Y este logaritmo natural no te asustes porque hay en los mismos problemas te va a decir el valor, o sea, no tienes que usar calculadora, nada. ¿Ya? Entonces, presión por volumen, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial.
Ya está. Y como no hay temperatura, en nuestra ocasión pavote, queda presión por volumen inicial, presión final por volumen final. Y ya está. Ese es un proceso isotérmico. Ahora, para un proceso adiabático, ¿qué pasa? Simplemente un proceso adiabático, el calor es, no tanto el calor es cero, sino más algo así como que la variación del calor es cero. Es como que yo ponga tu caldo en una hornilla y no lo suba ni le baje ni que mueva la perilla, ¿no? O sea, que siempre esté a un mismo calor el proceso, ¿ya? O sea, que la variación del calor no cambie, pero sí hay calor, ¿listo? Y es parecida a la gráfica a la que acabo de hacer, de la isoterma, mira. Es una adiabática, solo que esta es un poco más echada, ¿de acuerdo? O sea, la isoterma es un poco más parada. ¿Listo? Y acá la variación del calor es cero, trabajo es igual a menos variación de energía interna. Y acá sus fórmulas son especiales, ¿ya? Hay una constante K que se llama coeficiente adiabático, que significa calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Pero casi no se usa esto. Normalmente te dan el valor de K. Te dicen que K vale 2, 1, 3. El trabajo se da con presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial sobre 1 menos K. La variación de energía interna se parece a la variación de energía interna en el proceso cuando el volumen era constante. Es lo mismo, ¿te das cuenta? Y bueno, acá la ley ya cambia. Presión por volumen a la K va a ser igual a presión final por volumen final a la K. ¿Listo? Ya está. Ese es un proceso adiabático. Y ya mañana vemos más ejercicios de estos tres procesos, ¿ya? Durante esos tres procesos, los problemas con esos tres procesos son ya mezclados, o sea, como que te habla de tres, cuatro procesos, ¿ya? Entonces yo te envío este archivo, lo revisas, si puedes lo revisas, ¿ya? Listo, Carol, ahí nos quedamos. Creo que, me has mandado lo que has repasado, ¿no? ¿Tienes Sí, alguna de lo lo que... envié creo que hasta la semana 3. Solo me faltaría lo de física y química y hacer la semana 3. O sea, me has enviado el que de matemática, No, de todo. Hasta la semana 3 excepto física y química. Creo que es lo que no le he enviado. la matemática y razonamiento, has hecho. Sí, le he enviado matemática, razonamiento, física hasta la semana 2, química hasta la semana 2 Muy bien. y razonamiento, matemáticas hasta la semana 3 y matemáticas hasta la semana 3. ¿Tienes alguna duda? Algunos temas sí era como que me había olvidado, pero le he vuelto a ver y ya me he recordado. Aunque había un problema como que no sabía cómo hacerlo, quizás luego ahorita lo vea y luego se lo avise por WhatsApp. Entonces no me dices mañana eso. Entonces alístame las Ya, preguntas que tengas dudas. Para que, o sea, solo dime la pregunta, pues, para que yo la busque acá nomás, si acá tengo los libros. ya. Me dices qué pregunta tienes duda para que la hagamos, ¿ya? Ujú. Claro, ya nos vemos. Si quieres, puedes entrar ahora en la noche. Te voy a Ya, profesor. enviar, hemos hecho ya, te voy a enviar un video de soluciones. Hemos hecho soluciones. ¿Qué es lo que has hecho esta semana? ¿Listo? Ya, Listo, cuídate, hasta Carola. luego, profesor. Chao.